Nos tocaría comenzar el capítulo 6 de la epístola a los romanos. Habíamos hecho la comparación, ¿se acuerdan?, entre Adán y Cristo, que habíamos hecho las dos columnas acá. Habíamos quedado que más o menos se explicaba cómo se introdujo el pecado en la raza humana, cómo se esparció y cómo funciona la gracia de Dios y la doctrina de la justificación por la fe, que es lo que Pablo está presentando y defendiendo, ¿sí? Entonces, esta doctrina de la justificación por la fe tenía sus detractores. ¿Qué son detractores? No tiene nada que ver con los tractores, sino sus enemigos, aquellos que no estaban de acuerdo, que eran enemigos de la predicación de Pablo, que decían, lo que Pablo predica y al final la doctrina de la justificación por la fe que Pablo enseña, significa que entonces podemos pecar tranquilo, porque cuanto más pecamos, más abunda la gracia, ¿no? Fíjense, en el capítulo anterior dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, si abunda el pecado, no hay problema, dice Pablo, sobreabunda la gracia. Y vino la ley para mostrar lo pecaminoso que es la raza humana, pero la gracia vino a mostrar, digamos, la obra de Cristo vino a mostrar la sobreabundante gracia. Entonces, ¿qué decían los enemigos de Pablo y de esta doctrina? La doctrina de la justificación por la fe justifica al pecador. Entonces, pequemos, total, hagamos males para que vengan bienes. Pequemos mucho para que sobreabunde la gracia, si así es la cosa. Entonces, Pablo trae a colación, es decir, presenta ese argumento que es en contra y lo refuta. ¿Qué es refutar? Lo contradice, ¿no? Y explica cómo funciona esto, que es una verdad. Abundó el pecado con la ley, cuando vino la ley, pero la gracia sobreabundó. Pero eso no significa que tengamos que permanecer en el pecado. Y es lo que empieza diciendo Pablo en el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos entonces? Permaneceremos, acá dice perseveraremos, pero la traducción más normal sería permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Vieron? Pablo está haciendo alusión a ese argumento en contra de la doctrina de la justificación por la fe, gratuita, por gracia. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces teníamos por un lado esta gente que no estaba de acuerdo con la idea de que la salvación es gratuita, que no tenemos que hacer nada para recibirla, no podían entender la gracia de Dios, sino que todo tenía y ojo, que no estamos hablando solo en pasado, sino hasta hoy, inclusive en muchos cristianos, persiste esta idea de que tenemos que hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer determinadas cosas para alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Es natural en nosotros un sentido raro de justicia, de que el que cometió algo malo tiene que pagar por ello. Por eso nos cuesta el concepto del perdón, porque ¿cómo perdonar es hacer como si no pasó? Pero si me lastimó, si hizo algo, lastimó a otro, hizo algo malo, ¿cómo puedo perdonarlo? Imagínense a alguien que asesina o le hace daño a un ser muy querido. ¿Cómo puedo yo hacer como que no pasó nada? Necesito una reparación. Esa es nuestra idea, así trabajamos esa es nuestra idea de justicia. La idea de justicia de Dios es que no hay nada que esa persona pueda hacer para reparar el daño que cometió.
Entonces, ¿que no tiene arreglo? Sí, interviene la gracia de Dios. Alguien paga por esa persona, ¿cierto? En el caso, cuando nos toca perdonar, significa que morimos a nosotros mismos porque nosotros nos comemos el garrón, digamos, de una forma coloquial de decirlo. Nosotros morimos porque nosotros dejamos ese derecho de recibir justicia por esa agresión y la otra persona queda sin culpa. No nos entra en la cabeza, algo tiene que hacer. Por lo menos que se arrodille sobre maíz o sobre sal gruesa un rato, ¿no es cierto? Pero saben que el perdón, lo que tenemos que perdonar, porque muchos perdonan y dicen, bueno, yo lo perdono pero no quiero ver más. Y lo castigo de alguna manera, no dándole más bolilla, no teniendo... ¿Y qué dice Jesús? Perdónense unos a otros, así como yo os he perdonado. De la misma forma que Él nos perdonó. Y Él nos hizo arrodillar sobre sal gruesa o sobre maíz. Bueno, a veces muchos tienen la idea de que para recibir el perdón de Dios tenemos que hacer algo que nos duela, ¿vieron? Está en las religiones, en las procesiones, el ir caminando, el ir de rodillas, el sangrar, el sufrir para ser merecedores del perdón, porque el castigarse porque soy pecador. ¿Vieron que no es algo que solamente estaba en la época de Pablo? Hoy persiste en nuestra idea porque es la idea natural que tenemos, el hombre natural tiene esta idea de la justicia. Entonces, era imposible aceptar la justificación gratis, sin hacer nada. No, Cristo ya hizo. Bien, entonces decimos, listo, perfecto, entonces vivo como vivo, que se permanezco en el pecado para que abunde la gracia. Entonces, vivo como vivo, y también podemos observarlo en la iglesia y en muchos cristianos actualmente, donde uno no ve una vida de santidad, de renunciamiento, ¿me explico? Hay un equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Es lo que Pablo trata de explicar en este capítulo. ¿Me explico o no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? ¿Qué es lo que estamos por debatir? O más que debatir, escuchar a Pablo su explicación del tema. Por un lado tenemos los muchachos que necesitan, aunque sea algún sufrimiento para alcanzar el perdón, y por el otro lado, viva la pepa, total, Cristo, la gracia abunda, total, el amor de Dios es grande. ¿Vieron? Si Dios nos ama a todos, recibamos lo que sea que recibamos, total, Dios nos ama. ¿Cómo? ¿Dónde está el amor de Dios? En esta iglesia no son inclusivos porque no reciben a todos. Dios recibe a todos, pero nos recibe para algo, para transformarnos, para santificarnos, para transformarnos a su imagen, no para que sigamos siendo lo que éramos antes. Entonces, ¿Dios recibe a los borrachos? Sí. ¿Dios rcibe a los ladrones? Sí. ¿Dios recibe al asesino? Lo recibe, pero para transformarlo, no para que quede haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Bien, ¿qué pues diremos entonces con todas estas consideraciones? ¿Permaneceremos entonces en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Y acá empieza a dar conceptos que le vamos a tener en estos minutos que prestar atención, porque son difíciles de entender con nuestro razonamiento natural. Esto se entiende espiritualmente, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos tiene que revelar esto, y es una reverenda teoría tonta o una idea totalmente abstracta si no tuvimos la experiencia espiritual de lo que Pablo va a explicar acá. Entonces dice, ¿perseveraremos en el pecado? Entonces, de ninguna manera. No es que dice, y bueno, no, de ninguna manera. ¿Hay alguna manera en que podamos justificar permanecer en el pecado? No, de ninguna manera. Sí, pero ¿y si yo acá? Porque fíjate que yo, mi pasado, mi presente, mi futuro, lo que pasa es que a mí me criaron así, lo que pasa es que yo fui, cuando era niño pasé esto. De ninguna manera. Porque mi padre, porque mi madre, porque mi abuela, porque mi padrastro, porque los ancestros. ¿Vieron que hay toda una doctrina respecto de los ancestros?
De ninguna manera, no hay manera en que podamos justificar el permanecer en el pecado. Porque, ¿qué significa esta palabra porque? De adverbio, ¿qué significa? Una explicación. Acá nos va a dar la explicación de por qué de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y acá empezamos a tener conceptos como muerte, vida. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? La paga, la consecuencia del pecado es muerte, la consecuencia de la justificación y de la gracia es vida. Esos mismos conceptos persisten acá. Pero acá cuando habla de muerte no es como consecuencia del pecado, sino una acción en virtud del sacrificio de Cristo. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O no saben, y acá explica un poquito más y desarrolla un poquito más. Vieron, tengo el anteojo en la mano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y acá Pablo trae lo mismo que hace, creo que después en Colosenses, la explicación del símbolo que se considera en las iglesias protestantes un símbolo sacramental, ¿no? Tenemos el sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Cena, del partimiento del pan. Algunos incorporan el sacramento matrimonial, otros no. Pero esas son las cosas, son símbolos fundamentales que de alguna manera exteriorizan una experiencia producida por el accionar del Espíritu Santo dentro del creyente, ¿no? Y el bautismo es fundamental. El bautismo exterioriza una cosa que ha sucedido en el creyente, en la persona. Y digo en el creyente porque esa cosa ha sucedido en base a su fe. Por eso hablo del creyente, en base a su fe. Entonces acá vamos a tener que aclarar que Pablo, como descuenta y supone que todos sus oyentes o sus lectores de su carta son todos cristianos convertidos, entonces ahí, si somos todos cristianos convertidos, no hay ningún problema en alinear el símbolo con la realidad, ¿cierto? Pero podemos encontrarnos, y vamos a encontrarnos con muchos que se han bautizado y han participado solamente del símbolo del bautismo y no se ha producido la realidad en su corazón, ¿no? Y también podemos encontrarnos personas que se han entregado a Cristo y se ha producido esa regeneración en su corazón y que por alguna razón, causa o circunstancia no se han podido bautizar, ¿no? Y no coincide. Pero Pablo habla en general como que hay una coincidencia y explica la simbología del bautismo, que es muy interesante para también tenerlo en cuenta. Fíjense, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso el símbolo del bautismo es y tiene que ser por inmersión, porque el símbolo es que somos sepultados y muertos a una realidad y somos resucitados a nueva vida. Ese es el símbolo del bautismo. Pero es el símbolo de algo que pasó adentro y que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de la fe y cuando accedemos a toda la gracia de Dios. ¿Me explico? Fíjense, en Colosenses 2:12 también habla de lo mismo. Dice Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿No? A veces uno hace el chiste y dice, bueno, ahí quedaron todos los pecados en el agua. Porque es un símbolo que tiene mucha implicancia. Es primeramente, aparte del símbolo en sí, es también la exteriorización y oficialización de la pertenencia
de una persona, de un creyente, a la iglesia del Señor. No a la iglesia del pastor tal, ni de nombre tal, a la iglesia del Señor. ¿Me explico? Ese es el símbolo. Se certifica, se hace público en muchos testigos, o los testigos que estén, hacen que ese acto sea oficial. Pero el símbolo del bautismo, por eso se practica, vieron, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el bautismo por aspersión. No tiene ningún sentido, no es símbolo de nada, porque el símbolo del bautismo es la muerte y la resurrección. Hay casos en que, bueno, por razones de salud, por razones de años de la persona del bautizando, se entiende y se le vuelca agua en la cabeza y se trata de simular el símbolo, porque no se puede hacer, porque está enfermo, está postrado, ¿me explico? Entonces, bueno, en esos casos uno entiende si ha pasado realmente el hecho en su corazón, vale el símbolo, pero el símbolo es este. Entonces, teniendo en cuenta el simbolismo del bautismo, Pablo nos dice: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos muerto con Él. Pablo, vuelvo a insistir, junta las dos cosas, el símbolo con la realidad, ¿no? Entonces, básicamente habla de la realidad, no del símbolo, pero en este caso, él supone que todos los que se bautizaron han muerto con Cristo y están, digamos, están en el proceso de la regeneración. Han nacido de nuevo, para decirlo bien, ¿no? Han nacido de nuevo. ¿Se entiende? Vamos bien, vamos despacito, vamos bien. Entonces Pablo dice: ¿no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo? Y cuando dice Pablo bautizados, implica el símbolo y el hecho en sí. Insisto con esto, para no decir, bueno, pero fue bautizado y no pasó nada. Puede ser bautizado y no pasó nada, porque nunca creyó, nunca participó de las gracias, de la verdad espiritual, del hecho, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Y morimos a qué? Morimos a nuestra vieja vida. Aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el milagro y ese es la explicación de lo que sucede con nosotros cuando creemos, con cualquiera que crea en el Señor. Las cosas viejas pasaron, y cuando decimos las cosas viejas pasaron, nosotros realmente lo que pensamos siempre es, bueno, vieron todas las cosas malas que me pasaron, ya pasaron. No nos está refiriendo a lo que nos pasó. Las cosas viejas es nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir pasó, murió, ¿saben? Es una cosa de que muere y participamos de otra cosa. Nacemos de nuevo. No puede ver ni entrar al reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Y ahí le dice, el que no nace de agua y del Espíritu, y hace referencia otra vez a lo mismo, al símbolo y a la verdad interior del suceso, del hecho. Vuelvo a repetir, el cristianismo no se trata de que yo adopto una religión. El cristianismo es completamente diferente a cualquier religión porque no es una religión, es una cosa muy complicada. Es o se vive o no se entiende. Vieron que nosotros queremos contemporizar y ser modernos y estar bien, que el mundo no nos critique, no se trata, ¿saben?, de poner a Dios en nuestra agenda. Se trata de tirar nuestra agenda y que Dios nos ponga en su agenda. Es algo revolucionario el cristianismo. La fe es algo que es a todo o nada. Estás en el barco o te hundes en el mar. Así. Jesús lo dijo claro: el que conmigo no junta, desparrama. ¿Pero cómo? ¿Y si yo hago cosas buenas? Y tanta gente buena que hay en el mundo. Escuché una explicación excelente. Dice, tenemos que remontarnos al Edén, donde había dos árboles. El árbol de la vida, el que sí podían comer, y un árbol que no podían comer, que era el árbol de la ciencia del mal. ¿Cierto? Así se llamaba. Del bien
y del mal. O sea, el bien que para nosotros consideramos cosas buenas, que con eso nos ganamos el cielo o el perdón de Dios, también estaba en ese árbol que trajo para nosotros la muerte y el pecado. ¿Me explico? Nuestro bien, el bien del mundo, no tiene nada que ver con Dios. Y volvemos al famoso Mateo 7 que estuve predicando últimamente. No todo el que dice Señor, Señor. Muchos dirán en aquel día, hemos hecho cosas buenas, hemos predicado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho el milagro, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho... No, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a entrar en el reino, el que puede participar de esto. No el que pone a Dios en la agenda y dice, bueno, acá tengo tal día fútbol, tal día cosa, y acá está Dios. ¿No? Me tengo que acordar de Dios. No oré hace 10 días. Tengo que meterle un poquito, ¿no? Es como que vieron, estuve comiendo mucho, tengo que parar un poquito con las harinas. No se trata de eso, pero lo entendemos así y queremos vivir la vida terrenal del viejo hombre y participar de las cosas eternas. Y queremos participar de lo que nos conviene de las cosas eternas. Lo que no nos gusta, no nos gusta, ¿saben? Y acá Pablo está diciendo algo completamente revolucionario y radical. Amigo, esto es, te hundiste, moriste y resucitaste a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, son todas, absolutamente todas nuevas. ¿Qué cosa? Mi manera de pensar. Claro, es un proceso que lleva tiempo, es gradual, pero Pablo acá lo habla como que está terminado, porque lo hace así a un efecto didáctico, un efecto de que podamos entender esta realidad. Entonces Pablo dice, miren muchachos, todas son cosas nuevas. Mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de trabajar, de accionar, de administrar mi dinero, de relacionarme con mi mujer, de relacionarme con mi familia, con mis amigos, mis actividades recreativas, todas empieza a afectar toda esta nueva vida, ¿no? En esta lucha. Bien, sigamos porque si no, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, para que nosotros andemos. Fíjense que no es una alegoría, no es una comparación. Así como esto, anden ustedes también. No, así como somos sepultados y es tal cual se simboliza en el bautismo y nacidos a una nueva vida, es para esto, para que andemos en esta nueva vida. Y el hecho de andar da la idea de continuidad, ¿vieron? No es que hagamos cosas de la nueva vida, no es que de vez en cuando nos relacionemos con alguien no es que hagamos cosas cristianas, es que andemos en esa nueva vida. Ya no andemos en la vieja vida. No andemos en la carne, dice Pablo, sino que andemos en el Espíritu. Lo va a decir después en Romanos 8. ¿No? Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay, estamos justificados para los que están los que no andan conforme a la carne, sino que caminan todo el tiempo según las reglas de esta nueva vida. ¿Saben? Es algo revolucionario, radical, pero maravilloso. Nos da miedo, porque no queremos largar lo viejo. Siempre digo el mismo chiste, el mismo ejemplo. Andamos con nuestras latitas y nuestros trapitos viejos que usábamos antes, y nuestras cositas que guardábamos. Pero si esto, mirá qué lindo, esto lo heredé de mi abuela, esto me lo regaló mi tía mi tía Pancha, esto me lo dejó, está todo oxidado, pero mi cosito. Y Dios nos llama, pero no queremos que Dios me dé y no largar el control de nuestras vidas. Bien, seguimos. En Colosenses también 3:1, a ver, vamos a ver eso que decía ahí en Colosenses. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Fíjense cómo nos cambia las cosas. Buscamos las cosas de abajo. ¡Ay, Dios!
Y no rezongo por usted, rezongo por mí. Todo el tiempo me encuentro enredado y buscando cosas de acá abajo. Todo el tiempo, porque es natural, es lo que nos sale del viejo hombre. Pero dice, muchachos, el viejo hombre hay que... ¿Saben algo muy interesante? El nuevo hombre crece en la misma proporción de que el viejo hombre decrece. El nuevo hombre es vivificado en la medida en que el viejo hombre muere. ¿Y qué es el bendito viejo hombre? Soy yo. Soy yo tal cual. No puedo dejar yo pensando en mi naturaleza caída. Y ustedes pueden ver las dos realidades, pueden experimentar las dos realidades. Hay una lucha, quieren mantenerse en santidad y les cuesta. Eso significa que el Espíritu Santo está trabajando. Eso significa que hay pelea. Eso significa que estamos combatiendo. A veces tenemos derrotas vergonzosas. Sí, pero significa que estamos peleando. ¿Peleando para qué? Para que la vida de Cristo, la nueva vida, sea la que gobierne y andemos en esa nueva vida. Y peleando para que Dios nos traiga luz y nos haga entender que hagamos morir. ¿Qué significa? Y que Vicente puso ahí, ¿qué es morir el yo? ¿Qué significa? ¿Que me voy a matar? No, yo soy yo, no, yo tengo esta conciencia, soy yo. Yo no voy a morir. Es una manera de decir, muero a mis viejos criterios, a lo que era antes sin Cristo, y ahora me voy a guiar y voy a andar según el Espíritu de Dios que puso en mí. Bien, dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no va a haber más lucha. Bien. ¿Dónde estamos? Para nueva vida, versículo 5. ¿Recuerdan creo que es Juan 15 cuando habla de Jesús, la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera. Fíjense la parábola que hace Jesús ahí, donde nos muestra que nosotros somos tenemos una participación vital de Cristo. Cristo es el que nos vivifica. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos perdidos. Con Él es que tenemos la vida nueva. En Él, viviendo lo que Él vive, pensando como Él piensa. Por eso habla de que nos dio la mente de Cristo, que Él nos enseña, Él nos trae justamente la luz y el camino a seguir. Yo soy el camino. Él es todo. Y Dios hace por nosotros y nos ama porque lo ama Él, no por nosotros. Nosotros estamos en Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y su gloria, cuando Él vuelva, ojalá sea pronto, va a ser nuestra gloria. ¿No? De los que hayamos creído y batallado. Bien. Seguimos, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, yo me había adelantado, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, a ver. El viejo hombre quiere decir que hay uno nuevo. Esto ya lo acabo de decir. Podemos distinguir esas dos realidades, nuestra vieja realidad y la nueva, que están en constante batalla. Pero como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo estudie la palabra para que sepa cuál es. Y renueve mi mente, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que sepan cuál es la voluntad de Dios para ustedes, agradable y perfecta. Vivir, mi preocupación es vivir haciendo su voluntad, porque es la única manera que voy a entrar al reino. Pero no es que yo tengo que esforzarme para hacer su voluntad. No, ¿cuándo voy a hacer la voluntad de Él? Cuando yo esté en Él, esté en comunión con Él. Cuando yo esté en conocimiento de su palabra y esté en oración y esté en una comunión íntima. Fíjense, presten atención, a veces yo me pasa, ¿no? Estoy y me siento mal porque siento que estoy enredado en las cosas de abajo.
y escucho una canción o busco una canción y me toca y necesito ir a llorar y a orar. ¿Y saben lo que tengo que hacer? Pedir perdón. Señor, me perdí, me desconecté. Sentí el sabor de la muerte, el sabor del viejo Edgardo. Y enséñame a caminar, enséñame a confiar, enséñame a descansar, ¿no? Es todo un desafío de cada día, pero así es. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ya está. Pablo lo pone como terminado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y cuando habla del cuerpo de pecado no se trata de este cuerpo mortal solamente, se habla de toda nuestra naturaleza vieja, ¿no? Que muere, que está afectada por la muerte, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no seamos más esclavos del pecado. Y acá está lo lindo, porque peleamos contra el pecado. Dice el autor de Hebreos, a ver, vamos a leerlo para no decir pavadas. Hebreos 12, Hebreos 11, 12. Dice, considerad aquel, dice el versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. ¿No? Todavía no hemos dado la vida en la lucha contra el pecado, todavía estamos ahí peleándola, pero ¿saben qué? A veces caemos, pero no somos más esclavos del pecado. Ese es un cristiano que camina. No es un cristiano que va a la santificación, que está en proceso de santificación. No es aquel que nunca se equivoca, que es un angelito, que nunca... No, estamos sujetos todavía, nuestra naturaleza persiste. El día que estemos terminados ya nos vamos. Mientras tanto estamos acá en proceso. Pero ¿saben qué? No somos esclavos del pecado. Ya el pecado tiene la influencia sobre mi vieja naturaleza en la medida en que todo esto se va haciendo verdad en mí, voy madurando y ya voy entendiendo las cosas espirituales, aquello se va desapareciendo y va menguando al punto tal que Pablo llegó a decir, no ya yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense qué verdades profundas, ¿no? Pero es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio, porque nos quedamos con lo de afuera, ¿eh? Nos quedamos con formas, con canciones, con religión, con oraciones, con metodologías, con tradiciones, con costumbres, que son lindas y está todo bien, pero el centro es esto. ¿Estás en el barco o no? ¿O te hundes en el mar? Punto, no hay vuelta acá. Es así de dramática la situación con el Señor, ¿no? Bien, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el que ha muerto a Cristo, es decir, si nosotros hemos participado de esta realidad de aceptar el sacrificio de Cristo, entonces estamos muertos al pecado porque nos hace sentir eso. Ahora tenemos nueva vida. ¿Y qué vamos a ir para atrás otra vez? ¿Permaneceremos en la miseria en que estábamos? Tenemos nueva vida. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo, nos va santificando, nos va justificando, nos va llevando a la perfección. ¿Vamos a permanecer todavía agarrado a lo viejito? Y bueno, vamos a ir largando, esa es la idea. Vamos a ir largando, lancémonos a la perfección. Pablo dice a los filipenses, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento. Todavía tengo acá el cuerpo de pecado, pero estoy en esta lucha. Ahí vamos, ¿no? Ese es el caminar del cristiano. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque Él venció la muerte. Acá lo explica, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no puede morir. La muerte ya no es más el dueño de Él. Él venció la muerte. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, porque venció
la muerte, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que considerarnos? Muertos al pecado. Che, ahí viene la tentación del pecado tal. No, yo estoy muerto. Para el pecado estoy muerto. No existo. Me fui. Pero estoy vivo para Dios. Es decir, ahora mi vida tiene que ver con toda la realidad de Dios en Cristo Jesús. No el Dios sin Cristo. Siempre por medio de Cristo, porque es Dios revelado a nosotros, Cristo el Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias. O sea, ya no tenemos que obedecer. Fíjense que todavía, porque acá hay una cosa interesante que tenemos que analizar. Miren, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Pero el pecado está. ¿Vieron? No dice que estamos libres del pecado. El pecado sigue, el viejo hombre sigue ahí, pero que no reine, es decir, que no hagamos lo que dice él. ¿Qué significa que no gobierne? Que no hagamos lo que dice nuestra concupiscencia, esas ganas de hacer, esa tendencia a hacer. ¿La tenemos? La tenemos. ¿Y ¿es la voluntad de Dios por acá? No. Entonces, no gobierna Él, gobierna Dios. Su voluntad, ¿no? Sí, pero a mí, yo siento tal cosa. Yo tengo tendencia, no sé. Está perfecto, ¿qué va a hacer? Vamos a orar para que el Señor sane ese aspecto. Vamos a buscar consejo, vamos a buscar consejo en la palabra, consejo en alguien más sabio que nos pueda ayudar, bla, bla, bla. Pero fundamentalmente, que eso no te gobierne. Sí, pero yo tengo un resentimiento contra tal cosa. He vivido tanto, he sufrido tanto. Perfecto, sufriste. ¿Qué podemos hacer? ¿Cambiar el pasado? No. ¿El Señor puede sanar eso? Lo puede sanar. Pero que eso no te gobierne. ¿Quién tiene que gobernar? Cristo, porque tenemos que hacer la voluntad de Cristo, porque es la única manera en que entramos al reino, haciendo su voluntad. Esto ya está muerto, ahora estamos en nueva vida. ¿Cierto? No ya yo, sino que sea Cristo en mí. Pero las cosas las voy a sentir, Ahora que es verano para los muchachos, vieron que las chicas andan con menos ropa. Uy, me atrajo mirar, quise mirar. Es natural, es normal. Pero ojo, que eso no te gobierne. Y ojo, dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor arrancalo y tiralo y entrá al reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios. Con un solo ojo, que mejor entrar tuerto que con los dos ojos te vas al infierno, porque no vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Está mal sentir atracción? No, pero uno tiene que tener dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunos creen que es el demonio propio, pero es el dominio propio. Entonces uno tiene que, che, este no me gobierna, mire para allá. Es así, luchamos con el pecado, luchamos, pero no somos esclavos del pecado. Por eso dice Pablo, considérense muertos al pecado y vivos para no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, debido que lo obedezcan. No más el gobierno del pecado, ahora el que me gobierna es aquel el cual yo hago lo que él quiere, su voluntad, lo que yo quiero, y yo quiero mirar. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Yo quiero reaccionar, yo quiero insultar, yo quiero responder, yo quiero venganza. Perfecto, lo que vos quieres, todo cosas del viejo hombre, son todas tus trapos, tus latas y tus cosas viejas. Ahora, ¿qué quiere Dios? Y Dios quiere que perdone, que olvide, que sane mi resentimiento. Ah, esa es la voluntad de Dios. Agradable y es perfecta, porque nos mejora, como que no. ¿Ven cómo funciona el tema? ¿Se entiende lo que Pablo explica?
Y terminamos, a ver. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos. ¡Qué lindo! ¿Cómo me comporto como cristiano? ¿Voy a permanecer en el pecado como era antes, hacer todo lo que hacía antes? No, de ninguna manera. Si estamos muertos al pecado, considérense muertos al pecado. Ya no reina en nosotros el pecado. Si reina es porque lo dejamos reinar. No hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de nuestra concupiscencia y nuestra naturaleza humana. Pero yo hago cosas buenas, ¿eh? El otro día le di un pan a un nenito en Vía, en el semáforo. Yo soy re bueno, ¿saben? Soy cariñoso. No me busquen un roña nomás. Ahí me van a encontrar. Pero soy bueno. Ni mate tomo. Como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios presenten como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Qué palabra, ¿no? No será el Señor de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí vuelve Pablo a su argumento principal, que es la justificación por la gracia, por medio de la fe. Una justificación por gracia gratuita por medio de la fe, ¿no? Y ahí vuelve, ¿entienden? Hace toda la explicación y responde a ese cuestionamiento que le hacían sus enemigos y remata volviendo a su argumento principal. Ojo, muchachos, no es nuestro dueño el pecado. ¿Saben qué ventaja? A ver, esto es una buena noticia y es la realidad de la buena noticia que es el Evangelio, muchachos. Porque uno dice, vení a Cristo y Cristo te va a solucionar todos los problemas. Si tenés la cabeza, te va a dejar, si tenés piojos, te van a morir todos. Si Dios te va a prosperar, te va a dar plata, te va a dar trabajo, te va a dar una mujer, te va a dar un hombre, o te va a dar lo que... Vení, vos vení a la iglesia y ahí vas a ver. Todo eso pertenece acá abajo, todo eso pertenece acá. Pero yo tenía y me sanó. Bien, pero no venimos a ser sanados. Si Dios te sana, aleluya, oremos por sanidad. Nos manda que oremos por sanidad. Pero son señales para que la gente se despierte y diga, ay, hay algo que pasa allá arriba del cielo raso. Hay una verdad. No le cantamos al techo ni a la cortina. Algo hay de verdad en esto. Es simplemente para eso. Nuestro objetivo y nuestra buena noticia es que el pecado no es más nuestro dueño, muchachos. Y sentimos, pero lo sentimos. Y lo vamos a sentir hasta el último día de nuestra vida. No hemos dado todavía la sangre, la vida en la lucha contra el pecado. Pero ¿saben qué? No es más mi dueño. En el nombre del Señor yo puedo decir que no. No por mi fuerza, por lo que Él hizo en mí. Yo no puedo luchar contra mi concupiscencia. Lo hago en virtud de lo que Él hizo en mí y la revelación. Y cuando estoy apremiado, y hay que buscar al Señor en oración y clamar y llorar, y el que pueda llorar, llore, y si se quiere reír, ríase, pero delante del Señor. Y saben cómo cambia la cosa. Y vamos avanzando, y cosas que antes nos resultaban demasiado difíciles, hoy parecen como que ya no tienen tanto efecto en nuestra vida cotidiana. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por esta verdad. Gracias porque nos has librado del poder del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor. Y no queremos, Señor, hacer la voluntad de nuestra concupiscencia, de nuestra maldad, de lo que sentimos adentro. Queremos hacer tu voluntad. Queremos en cada ocasión del día, en cada momento, preguntarnos cuál es tu voluntad, Señor. Porque yo siento tal cosa, me siento así, tengo ganas de hacer esto, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y que andemos en esta voluntad que tiene que ver con la nueva vida que nos has dado, con el nuevo hombre que tiene que desarrollarse y el otro ir menguando, con los nuevos criterios de pensamiento, que no tienen que ver con religión, ni costumbres, ni tradiciones, tienen que ver con una cosa impresionante que hiciste en nuestras vidas, Señor. Para eso moriste en la cruz. Te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Amén.